Tiene bastantes elementos simbólicos. Es este personaje quien le dice: lo esencial es invisible a los ojos. El Principito es un hombre solo por naturaleza. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, El Principito de Antoine de Saint-Exupéry. En la descripción voy a dejar los enlaces con las diferentes partes en las que se va a dividir este video. Hoy vamos a hablar de un libro corto. Se llama El Principito. Esta versión que yo tengo es una versión, digamos, de lujo. Viene, se ve un poco grande, pero es por el tamaño de la letra y por las ilustraciones que posee. Normalmente el libro es bastante pequeño, es un libro de muy fácil lectura, que deja un dulce sabor al terminarlo. Es un libro que tiene unos dibujos y unas acuarelas muy reconocibles. El libro es para niños. Aparentemente realmente lo van a disfrutar más los adultos. Este es uno de esos libros que vale la pena leer más de una vez en la vida, como mínimo una vez al año, y cada vez que se lee es como una lectura nueva porque siempre hay detalles nuevos. Es como tener una nueva mirada acerca del cuento. Hay detalles que en la lectura anterior podrían haber pasado desapercibidos y quizás en esta cogen un significado y una ambientación diferente. Y este tipo de detalles hace que el análisis de este libro sea altamente subjetivo. El libro del Principito tiene unos personajes entrañables y algunas de las frases más memorables. Ha tenido muchísimas adaptaciones al cine, ha sido adaptado para ópera, para ballet, para teatro y ha tenido muchísimas traducciones. Y quizás este detalle que acabo de mencionar es un detalle que probablemente le pueda chocar al propio Principito, ya que estoy hablando de muchísimos datos relacionados con cifras, que es algo que el Principito no le gustaba al momento de hablar con los adultos. Bueno, miremos brevemente lo que es una sinopsis o un resumen sobre este libro. El libro comienza con un aviador en medio del desierto, varado, y allí empieza a recordar la época de cuando era un niño y dibujó una boa tragándose a una serpiente. Y siempre que mostraba este dibujo a los adultos, le decían que eso era un sombrero. Los adultos le dijeron que mejor se dedicara a algo más productivo, y es así, de esta manera, como terminó convirtiéndose en un piloto. Este piloto sufre un incidente en el desierto del Sáhara, y mientras está allí tratando de reparar el avión, un pequeño niño aparece y le pide que le dibuje un cordero. El aviador, pues recordando su época de niño, decide dibujarle esta serpiente tragándose a un elefante, y para sorpresa de él, el Principito le dice que él no quiere un dibujo de una serpiente tragándose un elefante, sino que lo que él quiere es que le dibuje un cordero. De esta manera el aviador decide hacerle varios bocetos de corderos, pero ninguno le gusta, algunos porque tienen cachos, otros porque tienen las piernas muy flácidas, porque está muy gorda, porque está muy flaca. Y después de varios intentos, el aviador decide dibujarle una caja y le dice al Principito que dentro de la caja está el cordero. Este último dibujo satisface enormemente al Principito. El tiempo va pasando y con la ración de agua bastante medida, el aviador pues continúa tratando de arreglar su aparato, y en medio de todo esto el Principito le va contando cómo llegó a la Tierra. Según el cuento, el Principito proviene de un asteroide denominado el asteroide B612, que es tan grande como una casa, cuenta con 3 volcanes, uno de ellos está inactivo, y el Principito básicamente se pasa toda la jornada limpiando los volcanes y las semillas de las malas hierbas que puedan surgir de los baobabs. El Principito le cuenta al aviador que desea un cordero para que éste se coma las malas hierbas de los baobabs, y también le cuenta que en su planeta, de una manera muy misteriosa, una rosa empezó un día a crecer, y esta rosa él la cuida enormemente, la protege con una especie de biombo, de urna de cristal. El piloto le dice que este cordero bien puede comerse las malas hierbas de los baobabs, como también podría comerse la rosa con todas sus espinas. El Principito en un momento sintió que la rosa se estaba aprovechando de él, de su inocencia y de ese amor que le transmitía. Es una rosa un poco engreída, así que el Principito decidió dejar su planeta para explorar otros y dejar a la rosa sola. La rosa, un poco achantada, se disculpa con él y lo anima a que haga su viaje, sin preocuparse que ella se quede sola en el planeta. De esta manera el Principito sale de su planeta y decide ir a visitar otros planetas. El primero de ellos está habitado por un rey sin súbditos, ansioso por
alguien que pudiera obedecer sus órdenes. El segundo planeta que visitó es el de un hombre vanidoso que solo deseaba ser admirado a pesar de estar solo en su planeta. En el tercer planeta que visitó el Principito había un borracho que bebía para olvidar la vergüenza de ser un borracho. En el cuarto planeta había un contador de estrellas, un señor de negocios que se pasaba todo el día contando las estrellas y aseguraba que él era el dueño de todas ellas. En el quinto planeta se encontró con un farolero que encendía su faro constantemente sin descanso, una tarea bastante agotadora tomando en cuenta que los días duraban un minuto. La rutina tan esclavizante de este farolero desanimó al Principito. En el sexto planeta se encuentra con un geógrafo que nunca llegó a explorar a su planeta y solo esperaba la llegada de los exploradores que le suministraban la información para poder continuar elaborando sus mapas y sus estudios. Es este geógrafo el que le recomienda al Principito que visite el planeta Tierra. Y así es como el Principito llega a la Tierra, llega a un desierto y como llega a un desierto pensó que el planeta estaba deshabitado. Allí en el desierto se encontró con una serpiente y con un zorro. Más adelante vamos a hablar acerca de estos personajes que tienen su simbolismo y son bastante relevantes en el cuento. 8 días pasaron y el piloto aún no lograba reparar el avión, por lo que decidió salir a caminar a buscar agua junto con el Principito. Deciden descansar un poco y hablar sobre lo bello que es el desierto. El Principito cae dormido y el aviador decide cargarlo y justo al amanecer encuentran un extraño pozo ubicado como en una especie de acantilado. El piloto saca un poco de agua y le da de beber al Principito y este le pide que le dibuje un bozal para que el cordero no se coma la rosa. El Principito le dice al aviador que luego de un año en la Tierra ya es hora de regresar a su planeta. El piloto nota que el Principito está hablando con una serpiente. El Principito le dice al aviador que cuando se esté yendo parecerá como si hubiera muerto, pero es solo que su cuerpo es muy pesado para llevarlo y por eso lo dejará. También le pide que por favor no lo vea mientras se marcha para no ponerse nervioso. El Principito se aleja y deja que la serpiente lo muerda y cae sin hacer ruido. A la mañana siguiente el aviador busca el cuerpo del Principito, pero no lo encuentra. Este libro contiene bastantes elementos simbólicos como la rosa, los volcanes, los baobabs, el zorro, la serpiente y el propio aviador. De todos estos solamente me voy a referir a 4, que son la serpiente, la rosa, el zorro y el Principito. Este es un libro totalmente atemporal y eso significa que se puede leer en cualquier momento y siempre va a haber un aprendizaje de cada lectura. Hay un elemento presente y tácito durante toda la lectura del libro y tiene que ver con la soledad. De hecho, el Principito es un hombre solo por naturaleza. Miremos entonces ahora los 4 personajes que vamos a interpretar. Comencemos con el propio Principito. El Principito es el personaje principal del cuento. El pequeño planeta del Principito bien podría simbolizar su propia vida y las visitas que hace a los planetas bien podría significar la visita que hace el Principito a la vida de otras personas. El aviador que se encuentra varado en el desierto, aunque es un personaje adulto, es un personaje que puede actuar y razonar como un niño. Ese personaje hace las veces de cada uno de nosotros como lector, además que es muy claro que es el reflejo del propio escritor, es decir, de Antoine de Saint-Exupéry. Miremos la rosa. A ver, la rosa claramente es un símbolo, una representación del ego. También puede tomarse como una representación del amor. Para el Principito, esa rosa es su musa, es su amada. Sin embargo, no deseo encasillar a la rosa como una representación de una mujer, que bien lo podría ser. Quizás sea más pertinente asociar a la rosa con la complejidad que implica amar. Al Principito le importa mucho la rosa y ella lo sabe y por eso se comporta con cierta altivez, como una chica difícil, como una chica rogada. La rosa exige la atención del Principito. Tenemos ahora el personaje del zorro. Tradicionalmente se ha asociado al zorro con un animal taimado, astuto, ventajoso incluso. Pero en este caso Antoine de Saint-Exupéry le da una connotación y una ambientación diferente al zorro. El zorro le enseña muchísimas cosas al Principito. Quizás podría decirse que es el
primer amigo que hace el Principito en la tierra. Este animal, el zorro, es el que le hará ver al Principito que da igual que existan muchas rosas, lo que hace especial a su rosa es el tiempo que pasaron juntos, todas las veces que la cuidó, todas las veces que consintió a esta rosa. Y esto es lo que el zorro llama la domesticación, que es una palabra muy importante que tiene un significado muy trascendente en el cuento. Cuando el zorro habla de domesticación, básicamente se está refiriendo a crear un lazo o un vínculo con otra persona. El zorro, en ese sentido, pues es lo que digo, que se vuelve el primer amigo que tenga el Principito. Es este personaje, el del zorro, durante su domesticación, quien le dice una de las frases más memorables del libro, que dice: lo esencial es invisible a los ojos. Creo que esa es la frase más reconocida del texto del Principito, y realmente es una frase que es una frase muy profunda, es una frase que resume muy bien la esencia del libro y resume muy bien lo que es el Principito, la serpiente. Hablemos de la serpiente. Igualmente, ¿qué sucede con el zorro? La serpiente siempre ha sido asociado a lo maligno, a lo rastrero, a lo astuto también, pero igual la serpiente también puede tener connotaciones divinas incluso. Muestra de ello son las vírgenes de los antiguos oráculos griegos, que normalmente habitaban con serpientes, y esto ayudaba a que dieran sus profecías en estos oráculos, lo que también se denominan las pitonisas. Aunque al final la historia se vuelve un poco triste y este hecho está relacionado con la serpiente debe cumplir con su misión, que es morder al Principito. Es algo que tiene que pasar. La serpiente representa la muerte, pero también representa la vida, y esto hace parte también de un elemento muy simbólico, tiene que ver con la Kundalini. Oye, despacio, cerebrito. Cuando hablamos de la Kundalini nos referimos a esa serpiente enroscada que está básicamente en la columna vertebral. E igualmente nos referimos a símbolos como el cadúceo o la vara de Esculapio. Los dos símbolos aluden a la medicina, que también está asociado a la vida. Antoine de Saint-Exupéry era un escritor francés. Nació en Lyon en el año de 1900. Tuvo una vida bastante corta, murió en 1944. Inicialmente aplicó para la escuela naval, pero de allí fue rechazado y decidió convertirse en piloto de guerra. Así que esto reafirma una vez más que el personaje, el aviador del cuento del Principito, básicamente es un alter ego del propio escritor. Antoine de Saint-Exupéry siempre tuvo talento como escritor. De hecho, escribió varios libros, entre ellos El aviador, Piloto de guerra, y este libro, Piloto de guerra, fue prohibido en la Francia de Vichy. No entiendo nada. Cuando hablamos de la Francia de Vichy, nos estamos refiriendo a la ocupación, entiéndase como la invasión, de Francia por parte del Tercer Reich. Entiéndase el Tercer Reich como la Alemania nazi. En la época en que comenzó esta invasión, en el año cerca del año 1940, Antoine de Saint-Exupéry decide irse exiliado hacia Nueva York, y es allí en Nueva York donde escribe el cuento del Principito. Para el año de 1943 decide retomar su antigua profesión de piloto y se une a la resistencia, liderada y encabezada por un personaje que posteriormente sería muy famoso y muy reconocido en Francia, llamado Charles de Gaulle. Aunque Saint-Exupéry estaba dentro de este grupo de resistencia liderado por Charles de Gaulle, nunca tuvo buenas relaciones ni consideró a Charles de Gaulle como un buen líder, dado que tenía sus reservas respecto a las ambiciones desmedidas de este personaje de Charles de Gaulle. Realmente lo que hizo Saint-Exupéry al momento de unirse a la causa de la resistencia lo hizo por amor a su país. El 31 de julio de 1944, Antoine de Saint-Exupéry despega en su avión desde una base en Córcega, básicamente con una misión de espionaje, y nunca más se vuelve a saber de él. Y aquí hay bastante misterio, dado que el cuerpo de Saint-Exupéry nunca ha sido encontrado. En el año de 1998, un pescador que estaba cerca de las costas de Marsella, es decir, al sur de Francia, más o menos a 1 kilómetro, pescando, se topó con una manilla o con una pulsera de identidad que decía Saint-Exupéry. Y para el año 2000, un personaje llamado Luc Van Rel solicita unos permisos para hacer investigaciones en el fondo marino, y allí se encuentra con los restos del avión que pilotaba
Saint-Exupéry. El avión era un Lockheed P-38. Para el año del 2006, y rebuscando entre muchos veteranos que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, tanto franceses como alemanes, dan con un personaje llamado Horst Ripper, quien era un expiloto de la Luftwaffe, es decir, la Fuerza Aérea Alemana. Este personaje dijo que él recordaba haber derribado un P-38 el 31 de julio cerca de las costas de Marsella, o sea, más o menos por los mismos lados donde se encontró tanto el avión que pilotaba Saint-Exupéry como la manilla o la pulsera que se encontró el pescador que ya mencionamos. Lo paradójico de esto es que este señor, este alemán que derribó ese avión, declaró posteriormente ser muy fan del libro del Principito escrito por Saint-Exupéry, y el hecho de que él haya derribado el avión que pilotaba este escritor le generó cierta vergüenza durante el resto de la vida, y por esta razón pues nunca contó esta historia. Este dato de este piloto alemán ha sido tomado con bastante escepticismo por parte de los historiadores, y esto suena más como a un chisme de farándula o a un chisme de revista tipo Jet Set. La realidad es que hasta el día de hoy el cuerpo de Saint-Exupéry sigue sin hallarse. Tenemos algunas curiosidades del libro. Antoine de Saint-Exupéry realmente estuvo varado durante un buen tiempo en una situación de vida o muerte en el desierto del Sáhara, y durante el tiempo que estuvo en el desierto sufrió una gran deshidratación que casi lo lleva a morir si no fuera por el hecho de que un beduino de una tribu tuareg, una tribu muy famosa en lo que llaman el África Magreb, lo ayudó con su proceso de deshidratación. Dice que la imagen de la serpiente comiéndose a un elefante está inspirada en una isla, y la isla se llama la Isla de los Pájaros en la Patagonia, de la cual pues les estoy mostrando la imagen para que ustedes mismos juzguen. También se dice que la rosa en el libro del Principito está inspirado en la esposa de Saint-Exupéry. Ambos tuvieron una relación difícil, una relación de ir y venir constantemente. Este personaje, esta esposa, se llamaba Consuelo Sunsin, una salvadoreña, es decir, una latina. Y este detalle también está asociado con el planeta B612. De hecho, los volcanes que están en el pequeño planeta del Principito aluden precisamente a este lugar, El Salvador, que es muy conocido por ser una tierra volcánica. La totalidad del libro de El Principito no fue escrito en Francia, fue escrito en Nueva York durante el exilio de Antoine de Saint-Exupéry, cuando el Tercer Reich invadió a Francia en lo que se denominó la Francia de Vichy. Antoine de Saint-Exupéry nunca se consideró un buen dibujante. Sin embargo, todos los dibujos y las acuarelas que están en el cuento fueron hechos por él mismo en su totalidad. La frase más memorable del libro, y la que con mayor facilidad se recuerda, es la frase que le dijo el zorro al Principito de lo esencial es invisible a los ojos. Aunque la frase completa vendría a ser: no se ve bien sino con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Esa frase es hermosa. Bueno, y no me lío más con este video, creo que ha sido suficiente tanto en la reseña como en la parte de la interpretación en análisis. Si ya has leído este cuento, déjanos en los comentarios. De antemano, muchas gracias por haber visto este video hasta el final, y nos vemos en una próxima ocasión con alguna otra reseña de algún otro video. Chao.